El eco de los pasos resuena contra las piedras húmedas mientras las antorchas proyectan sombras danzantes en los muros de la cámara subterránea. El aire espeso huele a incienso rancio y algo más, algo dulzón que se adhiere a la garganta. Los murmullos en una lengua que el tiempo debería haber borrado llenan el espacio sagrado, palabras que jamás fueron escritas en libro alguno, palabras que solo se transmiten de boca a oído durante siglos de secreto absoluto. En el centro del círculo de piedras talladas, una figura yace inmóvil sobre el altar, los ojos cerrados, la respiración apenas perceptible. Las manos encapuchadas se alzan hacia el techo abovedado donde símbolos antiguos parecen moverse bajo la luz temblorosa. El cuchillo ceremonial refleja el fuego de las antorchas, su hoja curvada ha conocido sangre durante milenios. Esta noche, como tantas otras a lo largo de la historia, el ritual comenzará de nuevo. El precio de la inmortalidad siempre ha sido el mismo, una vida humana entregada voluntariamente a las sombras que habitan más allá de la muerte. Pero esta historia no comienza aquí, en esta cámara olvidada por el mundo. Comienza 3 meses antes, cuando Lucía Mendoza desenterró algo que debería haber permanecido sepultado para siempre. La lluvia golpeaba contra los cristales del laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid cuando Lucía sostuvo entre sus manos el fragmento de cerámica que cambiaría su vida. 34 años dedicados a la arqueología le habían enseñado a reconocer las piezas extraordinarias, pero esto era diferente. Los símbolos grabados en la superficie no pertenecían a ninguna cultura conocida, y sin embargo, despertaban en ella una familiaridad inquietante, como si hubiera visto esos trazos en sueños olvidados. Eduardo va a querer ver esto inmediatamente, murmuró para sí misma, con esa voz ligeramente ronca que había desarrollado tras años de trabajar en sitios polvorientos bajo el sol implacable de América del Sur. Su mentor, Eduardo Rivas, llevaba décadas estudiando las conexiones ocultas entre civilizaciones aparentemente desconectadas. Si alguien podía descifrar el significado de aquellos símbolos, era él. La llamada telefónica fue breve. Eduardo escuchó su descripción en silencio, con esas pausas calculadas que Lucía conocía tan bien, pausas que siempre precedían a revelaciones importantes o advertencias veladas. «Ven a mi despacho mañana por la mañana», le dijo finalmente. «Y Lucía, no se lo comentes a nadie más. Ni siquiera a Mateo». Mateo Duarte había sido su compañero de expediciones durante los últimos 5 años. A sus 29 años, tenía esa mezcla perfecta de escepticismo científico y curiosidad insaciable que lo convertía en el fotógrafo ideal para documentar descubrimientos arqueológicos. Su humor ácido había aliviado la tensión en más de una ocasión peligrosa, pero Lucía sabía que bajo esa fachada irónica se escondía una mente analítica capaz de captar detalles que otros pasaban por alto. La mañana siguiente, el despacho de Eduardo parecía más abarrotado que nunca. Libros antiguos se apilaban hasta el techo, manuscritos en lenguas muertas cubrían cada superficie disponible, y el aire espeso olía a pergamino envejecido y al tabaco de pipa que Eduardo había fumado durante décadas antes de dejarlo, aunque el aroma permanecía impregnado en cada fibra de la habitación. Eduardo estudió el fragmento durante largos minutos, sus ojos grises recorriendo cada línea, cada curva de los símbolos con la concentración de quien descifra un código secreto. «¿Dónde encontraste esto exactamente?», preguntó sin levantar la vista de la pieza. «En la excavación de Pachacamac. Estaba enterrado a 3 metros de profundidad, en una cámara sellada que no aparecía en ninguno de nuestros mapas previos». Lucía se inclinó hacia adelante en su silla, estudiando la expresión de su mentor. «Eduardo, reconoces estos símbolos, ¿verdad? Puedo verlo en tu cara». Eduardo dejó el fragmento sobre su escritorio con cuidado exquisito, como si fuera una bomba a punto de explotar. «Lucía, hay cosas en la historia de la humanidad que permanecen ocultas por una razón. Secretos que, una vez revelados, no pueden volver a enterrarse». Su voz se había vuelto más grave, casi un susurro. «Este fragmento pertenece a algo que yo esperaba no volver a ver nunca». «¿Qué quieres decir?». «Los símbolos que ves aquí no son decorativos. Son instrucciones. Pasos de un ritual que se practica desde hace más de 3000 años, transmitido en secreto por una hermandad que trasciende culturas, continentes y épocas». Eduardo se levantó y caminó hacia una estantería particular, donde sus dedos buscaron un volumen encuadernado en cuero negro. «He pasado 40 años rastreando las huellas de esta secta. Los he encontrado en Egipto, en Mesopotamia, en las culturas precolombinas, incluso en los monasterios medievales de Europa.
Siempre los mismos símbolos, siempre el mismo propósito. ¿Qué propósito? Eduardo abrió el libro y mostró una página llena de dibujos que coincidían exactamente con los símbolos del fragmento. La momificación perfecta. No la preservación del cuerpo para el más allá, como creían los egipcios, sino la preservación del alma en el mundo de los vivos. La inmortalidad absoluta. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Eso es imposible. Lo es. Eduardo cerró el libro y la miró directamente a los ojos. Tu hermano pensaba lo mismo. El mundo se detuvo. Carlos había desaparecido hace 5 años durante una expedición en la selva peruana. Nunca encontraron su cuerpo, nunca encontraron explicación alguna. Lucía había dedicado su carrera a seguir sus pasos, a completar el trabajo que él había comenzado, pero nunca había imaginado que su desaparición pudiera estar conectada con algo así. Carlos sabía de esto, continuó Eduardo, su voz apenas audible. Había encontrado evidencias de la hermandad en sus excavaciones. Me contactó pocas semanas antes de desaparecer, me habló de rituales de momificación que involucraban sacrificios humanos, de una secta que había sobrevivido a la caída de imperios enteros. Le advertí que se alejara, que algunos conocimientos son demasiado peligrosos. No me hizo caso. Las lágrimas que Lucía había contenido durante 5 años amenazaron con desbordarse. ¿Crees que ellos? No lo sé, pero sé que si sigues investigando esto, si continúas desenterrando sus secretos, corres el mismo riesgo que corrió él. Eduardo volvió a su silla y tomó el fragmento entre sus manos. Lucía, esto no es solo arqueología. Es peligroso, real y terriblemente peligroso. Pero Lucía ya había tomado su decisión. La misma obstinación que la había llevado a convertirse en una de las arqueólogas más respetadas de su generación ahora la empujaba hacia un camino que sabía podría no tener retorno. Necesito saber qué le pasó a Carlos. Y si esta hermandad sigue activa, si sigue haciendo eso que hacen, alguien tiene que detenerlos. Eduardo suspiró profundamente. Sabía que dirías eso. Eres exactamente igual que tu hermano. Se levantó y caminó hacia su caja fuerte personal, oculta tras un falso panel en la pared. Si vas a hacer esto, al menos hazlo con toda la información disponible. Los documentos que Eduardo extrajo de la caja fuerte parecían haber sobrevivido a siglos de cuidadoso ocultamiento. Pergaminos, fotografías de excavaciones clandestinas, traducciones de textos que nunca habían visto la luz pública, mapas marcados con símbolos que ahora Lucía reconocía como los mismos del fragmento de cerámica. Era como si hubiera accedido a una biblioteca secreta que documentaba la historia oculta de la humanidad. La hermandad se hace llamar los guardianes del umbral, explicó Eduardo mientras extendía los documentos sobre su escritorio. Creen que existe una barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y que mediante rituales específicos de momificación pueden traspasar esa barrera sin morir realmente. Se convierten en seres que habitan ambos mundos simultáneamente. Y el sacrificio humano es el precio. La energía vital de una persona joven y sana se transfiere al candidato a la inmortalidad durante el proceso de momificación. Pero no es un asesinato común, Lucía. La víctima debe entregarse voluntariamente, debe creer que su sacrificio sirve a un propósito superior. Es parte del ritual, parte de la magia que hace que funcione. Lucía estudió las fotografías de momias que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Los cuerpos estaban perfectamente preservados, pero había algo en sus expresiones, en la posición de sus manos, que sugería que el proceso de momificación había ocurrido mientras aún estaban vivos. Eduardo, esto es grotesco. Y efectivo, aparentemente. Algunos de estos individuos aparecen documentados a lo largo de varios siglos con nombres diferentes pero características físicas idénticas. Como si hubieran encontrado realmente la forma de burlar a la muerte. La investigación comenzó esa misma tarde. Lucía convenció a Mateo de que la acompañara sin revelarle todos los detalles, simplemente mencionando que había encontrado evidencias de un culto precolombino poco conocido que podría ser la historia de su carrera. Mateo, siempre dispuesto a documentar lo extraordinario, accedió sin hacer demasiadas preguntas. Su primera parada fue la biblioteca del Archivo de Indias en Sevilla, donde Eduardo les había conseguido acceso a documentos coloniales que normalmente permanecían restringidos al público.
Entre crónicas de conquistadores y reportes de misioneros, comenzaron a encontrar referencias veladas a rituales extraños, desapariciones inexplicables y momias que no correspondían a las tradiciones funerarias conocidas de las culturas americanas. Los naturales practican una forma diabólica de preservación de los muertos, leyó Mateo en voz alta desde un documento fechado en 1547, en la cual el alma del difunto permanece atrapada en el cuerpo mediante artes que desafían la ley divina. He visto con mis propios ojos cadáveres que se mueven y hablan, aunque el corazón no late en su pecho. Probablemente exageración de un misionero asustado, comentó Lucía, aunque su voz no sonaba del todo convencida. O tal vez no, murmuró Mateo, enfocando su cámara en el documento. Lucía, llevas 3 días evitando contarme de qué va esto realmente. ¿Qué encontraste en Pachacamac? Lucía lo miró por encima de los pergaminos que estaba estudiando. Mateo tenía esa expresión que conocía bien, la misma que ponía cuando sospechaba que ella le ocultaba información importante. Después de 5 años trabajando juntos, había aprendido a leer sus señales casi tan bien como ella leía las pistas arqueológicas. Es complicado, dijo finalmente. Todo lo que hacemos es complicado. Pero nunca me has mentido antes. Lucía suspiró y le contó todo. El fragmento, la conversación con Eduardo, la posible conexión con la desaparición de Carlos, la hermandad secreta que había sobrevivido durante milenios practicando rituales de momificación que involucraban sacrificios humanos. Mateo la escuchó en silencio, su expresión pasando del escepticismo a la preocupación y finalmente a algo que se parecía al miedo. Joder, Lucía, fue todo lo que dijo cuando ella terminó de hablar. Ya sé que suena a locura. No suena a locura, suena a peligro. El tipo de peligro del que uno no regresa. Mateo cerró su cámara y se reclinó en su silla. Eduardo realmente cree que tu hermano pudo haber sido víctima de esta gente. No lo sabe con certeza, pero las coincidencias son demasiadas. Carlos estaba investigando exactamente el mismo tema, encontró los mismos símbolos, y desapareció sin dejar rastro justo cuando se acercaba a algo importante. Y tú quieres seguir adelante a pesar de todo. Tengo que hacerlo, Mateo. No puedo vivir el resto de mi vida preguntándome qué le pasó realmente a Carlos. Mateo se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando los documentos esparcidos sobre la mesa. Finalmente, levantó su cámara y la encendió. Entonces será mejor que documentemos todo muy bien. Si vamos a meternos en esto, al menos asegurémonos de que quede registro de lo que encontremos. Los siguientes días los pasaron fotografiando cada documento relevante, creando un archivo digital completo de toda la información que habían recopilado. Eduardo les proporcionó contactos en diferentes países, arqueólogos y historiadores que habían encontrado evidencias similares pero que nunca habían hablado públicamente de sus descubrimientos por temor a las consecuencias profesionales o personales. Fue a través de uno de estos contactos, una arqueóloga francesa llamada Claire Dubois, que obtuvieron la información que los llevaría al siguiente nivel de su investigación. Claire había estado excavando en una necrópolis romana cerca de Lyon cuando encontró una cámara subterránea que contenía momias que no correspondían en absoluto a las tradiciones funerarias romanas. Las momias estaban acompañadas de tablillas con inscripciones en latín que describían rituales de sacrificio y transformación. Las tablillas mencionan un lugar, les explicó Claire durante una videoconferencia desde Francia. Un sitio sagrado donde la hermandad realizaba sus rituales más importantes. Las coordenadas que logré descifrar apuntan a una región montañosa en el norte de España, cerca de la frontera con Francia. ¿Los Pirineos?, preguntó Lucía. Exactamente. Hay referencias a cuevas naturales que fueron modificadas por la hermandad para servir como templos subterráneos. Si realmente quieren encontrar pruebas definitivas de lo que hacían, ese sería el lugar. La expedición a los Pirineos se organizó rápidamente. Eduardo insistió en acompañarlos, a pesar de sus 68 años y su insistencia en que la investigación era peligrosa. Si vais a hacer esto, dijo, al menos dejad que alguien con experiencia os guíe. He estado rastreando a esta gente durante décadas, conozco sus métodos y sus señales de advertencia. El viaje hasta las montañas les llevó 2 días, siguiendo mapas antiguos y referencias cruzadas de diferentes fuentes históricas. La región que buscaban era remota y prácticamente inaccesible excepto a pie, lo que explicaba por qué había permanecido oculta durante tanto tiempo. Los bosques de pinos se espesaban a medida que ascendían,
y el aire se volvía más frío y húmedo. Según las tablillas, explicó Eduardo mientras consultaba sus notas, deberíamos buscar una formación rocosa que se parece a una mano extendida, con 5 promontorios que se alzan como dedos. Las cuevas están en la base del pulgar. Mateo documentaba todo con su cámara, capturando no solo las vistas panorámicas de las montañas, sino también los pequeños detalles que podrían ser importantes. Marcas extrañas en algunos árboles, piedras apiladas de forma no natural, símbolos tallados en rocas que parecían demasiado erosionados para ser recientes pero demasiado definidos para ser completamente naturales. Encontraron la formación rocosa al tercer día de búsqueda. Era exactamente como la describían las tablillas: 5 promontorios de piedra caliza que se alzaban como dedos gigantescos contra el cielo gris de la montaña. En la base del promontorio más ancho, casi oculta por la vegetación que había crecido durante siglos, encontraron la entrada a las cuevas. «No me gusta esto», murmuró Mateo mientras enfocaba su cámara hacia la abertura oscura. «Hay algo en este lugar que me pone los pelos de punta». Lucía compartía su inquietud, pero su curiosidad científica era más fuerte que su miedo. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La entrada a la cueva era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara agachada, pero se ensanchaba rápidamente una vez que se adentraban en la oscuridad. Sus linternas revelaron paredes de piedra caliza naturalmente formadas que habían sido talladas y pulidas por manos humanas. Los símbolos que ahora reconocían como marca de la hermandad cubrían las superficies, algunos tan profundamente grabados que las sombras que proyectaban parecían moverse bajo la luz temblorosa de las antorchas. «Mirad esto», susurró Eduardo, dirigiendo su luz hacia una sección particular de la pared. Los símbolos allí formaban claramente un mapa, con líneas que se extendían en diferentes direcciones y marcas que indicaban distancias y ubicaciones. «Es un plano de toda la red de cuevas. Parece que este lugar es mucho más grande de lo que pensábamos». Siguieron el túnel principal durante lo que les pareció una eternidad, deteniéndose ocasionalmente para fotografiar inscripciones particularmente detalladas o para consultar el mapa tallado que habían encontrado al principio. El aire se volvía más espeso a medida que descendían, cargado de una humedad que parecía adherirse a sus pulmones. Fue Mateo quien vio la luz primero. Un resplandor débil pero inequívoco que provenía de un túnel lateral que no aparecía claramente marcado en el mapa de piedra. «Chicos», susurró, «allí hay luz. Luz que no es nuestra». Se acercaron con cuidado, apagando sus propias linternas para no delatarse. La luz provenía de antorchas, al menos una docena de ellas, colocadas estratégicamente a lo largo de las paredes de una cámara circular que se abría al final del túnel. Y en el centro de esa cámara, exactamente como Lucía lo había imaginado en pesadillas que no recordaba haber tenido, había un altar de piedra rodeado de figuras encapuchadas. «Dios mío», murmuró Eduardo, «siguen activos. Después de todos estos siglos, siguen practicando sus rituales». La ceremonia ya había comenzado. Los encapuchados se movían en círculos alrededor del altar, cantando en esa lengua antigua que Lucía había escuchado en sus sueños. En el altar, una figura yacía inmóvil, cubierta parcialmente por vendas que parecían haber sido empapadas en algún tipo de ungüento que brillaba bajo la luz de las antorchas. «Tenemos que irnos», susurró Mateo, pero su cámara seguía filmando, capturando cada detalle de la escena horrible que se desarrollaba ante ellos. «Espera», murmuró Lucía, «necesito ver qué hacen exactamente. Si vamos a exponer esto, necesitamos pruebas». Lo que vieron a continuación los perseguiría durante el resto de sus vidas. El ritual de momificación que los guardianes del umbral habían perfeccionado durante milenios no era simplemente la preservación de un cadáver. Era la transformación de un ser humano vivo en algo que ya no era completamente humano ni completamente muerto. El proceso comenzaba con el candidato a la inmortalidad siendo drogado con una mezcla de hierbas que lo mantenía consciente pero inmóvil. Mientras los cánticos continuaban, los otros miembros de la hermandad comenzaban a extraer los órganos internos a través de pequeñas incisiones, reemplazándolos con una sustancia resinosa que preservaría el cuerpo desde el interior. Pero lo más horrible vino después. Trajeron a la víctima del sacrificio, una mujer joven que parecía caminar voluntariamente hacia el altar, sus ojos vidriosos pero tranquilos, como si estuviera en trance. La colocaron junto al candidato a la inmortalidad y comenzaron el proceso de transferencia de energía vital. Si os fascinan los secretos que la historia ha intentado enterrar, suscribíos ahora, murmuró Lucía sin darse cuenta de que estaba hablando,
hipnotizada por la escena grotesca, porque lo que viene después no se cuenta completo. Mateo la miró extrañado, pero continuó filmando. Eduardo parecía haberse quedado paralizado, como si finalmente estuviera viendo confirmadas sus peores sospechas sobre lo que la hermandad era capaz de hacer. El ritual continuó durante horas. La transferencia de energía vital no era un proceso rápido, sino una extracción gradual que requería precisión milimétrica. Utilizaban instrumentos que parecían haber sido diseñados específicamente para este propósito, cánulas doradas que conectaban los cuerpos de la víctima y el candidato, permitiendo que la sangre, los humores y algo más intangible fluyera de uno al otro. La mujer joven comenzó a envejecer visiblemente mientras el candidato a la inmortalidad parecía rejuvenecer. Su piel arrugada se estiraba, su cabello gris recuperaba color, sus ojos hundidos recuperaban brillo. Era como ver el tiempo fluyendo en direcciones opuestas en dos cuerpos conectados por tubos dorados. «Esto no puede estar pasando», susurró Mateo, pero su cámara continuaba grabando cada segundo del proceso imposible. Cuando la transferencia se completó, la mujer joven no era más que un cadáver momificado naturalmente, como si hubiera muerto hace siglos. El candidato a la inmortalidad, por el contrario, se incorporó lentamente en el altar, sus movimientos fluidos y precisos, sus ojos brillando con una inteligencia que parecía abarcar siglos de experiencia acumulada. Habló entonces, y su voz resonó en la cámara con una autoridad que hizo que los demás encapuchados se postraran ante él. Habló en esa lengua antigua, pero de alguna manera Lucía comprendió el significado de sus palabras. El umbral ha sido cruzado una vez más. La hermandad perdura. El conocimiento se preserva. Fue entonces cuando uno de los encapuchados levantó la vista directamente hacia el túnel donde ellos se ocultaban. Por un momento que se sintió eterno, Lucía se encontró mirando directamente a los ojos de uno de los guardianes del umbral. Ojos que brillaban con la misma luz antinatural que había visto en el candidato recién transformado. «Nos han visto», susurró Eduardo, «tenemos que irnos. Ahora». Corrieron por los túneles con una desesperación que ninguno de ellos había experimentado antes. Las antorchas de los túneles principales se habían encendido misteriosamente, como si todo el sistema de cuevas hubiera cobrado vida propia. Detrás de ellos, escuchaban los pasos de sus perseguidores, pasos que sonaban demasiado rápidos y coordinados para ser completamente humanos. «Por aquí», gritó Eduardo, tomando un túnel lateral que no habían explorado antes. «Conozco otra salida, estudié los mapas durante años». Pero el túnel que tomaron no los llevó hacia la superficie. En cambio, los condujo más profundo en las entrañas de la montaña, hacia cámaras que claramente habían sido excavadas y construidas por la hermandad durante siglos de ocupación secreta. Encontraron una biblioteca subterránea que contenía miles de manuscritos, pergaminos y libros encuadernados en cuero humano. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que se perdían en la oscuridad, y el aire olía a pergamino antiguo y a algo dulzón que Lucía ahora reconocía como el aroma de los ungüentos utilizados en los rituales de momificación. «Dios santo», murmuró Eduardo, dirigiendo su linterna hacia los estantes, «es la biblioteca completa de la hermandad. Todo el conocimiento que han acumulado durante milenios está aquí». Mateo continuaba filmando, pero sus manos temblaban visiblemente. «Lucía, tenemos que salir de aquí. Sea lo que han hecho esos tipos, no son humanos normales. La forma en que se movían, la velocidad». «Solo unos minutos más», insistió Lucía, atraída irresistiblemente hacia los manuscritos. «Necesito encontrar algo sobre Carlos, algo que nos diga qué le pasó realmente». Encontró lo que buscaba en una sección de la biblioteca dedicada a registros recientes. Un libro encuadernado en cuero negro contenía nombres, fechas y descripciones detalladas de todos los rituales realizados durante el último siglo. Y allí, en una página fechada 5 años atrás, encontró el nombre de su hermano. Carlos Mendoza, leyó en voz alta, arqueólogo español, 31 años. Candidato a la transformación. Ritual completado exitosamente. El mundo se desplomó a su alrededor. Carlos no había sido víctima de la hermandad. Había sido uno de ellos. Había participado voluntariamente en el ritual, había permitido que mataran a alguien para darle a él la inmortalidad que buscaba. «No puede ser», susurró, pero continuó leyendo. Los detalles estaban todos allí. Como Carlos había contactado a la hermandad después de años de investigación,
como había demostrado su valía descubriendo secretos que habían permanecido ocultos durante siglos, como finalmente había sido aceptado como candidato a la transformación. Lucía, la voz de Eduardo sonaba extraña, lejana. Hay algo más que necesitas saber. Se volvió hacia él y vio que tenía otro libro abierto en sus manos. Un libro que parecía aún más antiguo que el resto, con páginas de pergamino amarillento cubiertas de texto en latín. Mi nombre también está aquí, dijo Eduardo con voz temblorosa. Eduardo Rivas, historiador español, 68 años. Guardián del conocimiento. Responsable de la identificación y reclutamiento de nuevos candidatos. La traición golpeó a Lucía como un puño en el estómago. Eduardo, su mentor, la persona en quien más confiaba en el mundo académico, había sido parte de la hermandad durante décadas. Todo había sido una trampa desde el principio, desde el momento en que ella le mostró el fragmento de cerámica. ¿Mateo también?, preguntó con voz apenas audible. No, respondió Eduardo, y por primera vez en días su voz sonó genuinamente triste. Mateo no sabe nada. Pero tú, Lucía, tú eras el objetivo desde el principio. Tu obsesión con los rituales olvidados, tu parentesco con Carlos, tu talento para descifrar símbolos antiguos, eres la candidata perfecta. Mateo había dejado de filmar y ahora apuntaba su cámara como si fuera un arma. Retrocede, Eduardo. No sé qué coño está pasando aquí, pero Lucía y yo nos vamos ahora mismo. Me temo que eso no va a ser posible, dijo Eduardo, y su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz cálida y familiar del profesor que Lucía había conocido durante años. Era algo más frío, más antiguo, como si hablara desde una profundidad de tiempo que abarcara siglos. Los encapuchados aparecieron entonces, emergiendo de túneles que Lucía no había visto antes, rodeándolos con movimientos fluidos y coordinados que confirmaron las sospechas de Mateo sobre su naturaleza no completamente humana. Algunos de ellos llevaban antorchas, otros portaban los mismos instrumentos dorados que habían utilizado en el ritual que habían presenciado. Este es el momento en que muchos se rinden, murmuró Lucía, manteniendo los ojos fijos en Eduardo mientras su mente trabajaba desesperadamente para encontrar una salida. Pero vosotros, como ellos, sentís que hay verdades que no pueden ocultarse. Uníos a esta búsqueda, suscribíos y no os perdáis el próximo paso. ¿Qué has dicho?, preguntó Mateo, confundido. No lo sé, respondió Lucía, igualmente confundida por sus propias palabras. Es como si alguien más estuviera hablando a través de mí. Eduardo sonrió, y fue la sonrisa más terrible que Lucía había visto jamás. Es la influencia de este lugar. La biblioteca absorbe el conocimiento de quienes la visitan, y a cambio, comparte el conocimiento acumulado durante siglos. Estás comenzando a conectarte con la conciencia colectiva de la hermandad. Eso es imposible. ¿Lo es? Mira a tu alrededor, Lucía. Acabas de presenciar la transferencia de energía vital de una persona a otra. Has visto a alguien cruzar el umbral entre la vida y la muerte sin perder la conciencia. ¿Realmente crees que la conexión telepática es más imposible que eso? Los encapuchados se acercaban lentamente, y Lucía pudo ver que debajo de sus capuchas había rostros que mostraban diferentes edades pero los mismos ojos brillantes y antinaturales. Algunos parecían jóvenes, otros ancianos, pero todos compartían esa mirada que había aprendido a reconocer, la mirada de quienes habían cruzado el umbral y regresado. La hermandad te ofrece lo que tu hermano encontró, continuó Eduardo, su voz adoptando el tono ceremonial que había escuchado durante el ritual. Conocimiento ilimitado, vida eterna, la capacidad de preservar todo lo que has aprendido durante siglos venideros. Todo lo que tienes que hacer es aceptar voluntariamente, como hizo Carlos. ¿Y el sacrificio?, preguntó Lucía, aunque ya conocía la respuesta. Eduardo dirigió su mirada hacia Mateo. Cada transformación requiere una ofrenda. Una vida joven y vibrante que alimente la transición. Tu amigo ha documentado todo nuestro proceso, ha visto nuestros secretos más profundos. Su energía vital sería especialmente valiosa para tu transformación. No, dijo Lucía con firmeza que la sorprendió a ella misma. Jamás. Entonces morirás como una arqueóloga ordinaria, respondió Eduardo, y tu conocimiento se perderá con el tiempo, como el conocimiento de miles de investigadores antes que tú. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Desperdiciar todo tu potencial por un sentimentalismo mal entendido?
Mateo había retrocedido hasta tener la espalda contra una de las estanterías de manuscritos. Su cámara seguía grabando, pero ahora la dirigía como un escudo entre él y los encapuchados que se acercaban. Lucía, sea lo que estés pensando, hazlo rápido. La respuesta vino de una fuente inesperada. Al tocar uno de los manuscritos de la estantería, Lucía sintió una descarga de información que atravesó su mente como un rayo. De repente, conocía la disposición completa del sistema de cuevas, sabía dónde estaban todas las salidas, comprendía el funcionamiento de los mecanismos secretos que la hermandad había instalado durante siglos. Pero más importante aún, comprendía las debilidades del ritual de transformación. La conexión telepática que Eduardo había mencionado funcionaba en ambas direcciones. Si ella podía acceder al conocimiento colectivo de la hermandad, también podía influir en él. Lo que acabáis de escuchar es solo el principio, murmuró, permitiendo que la voz antigua hablara a través de ella mientras su mente trabajaba en un nivel completamente diferente. Si queréis descubrir lo que hay más allá del velo, si queréis ser parte de aquellos que no cierran los ojos ante lo prohibido, suscribíos. Porque la verdad no espera. Los encapuchados se detuvieron como si hubieran sido golpeados por una fuerza invisible. Eduardo frunció el ceño, claramente confundido por lo que estaba ocurriendo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Usando vuestro propio sistema contra vosotros, respondió Lucía, sintiendo como su conciencia se expandía para tocar las mentes de todos los miembros de la hermandad presentes. La biblioteca no solo absorbe conocimiento, también lo redistribuye. Y yo acabo de introducir algo nuevo en vuestra red telepática. Lo que Lucía había introducido era duda. Durante siglos, la hermandad había funcionado bajo la certeza absoluta de que su camino era el correcto, de que la inmortalidad justificaba cualquier sacrificio. Pero ahora, por primera vez en sus mentes colectivas, había plantado la pregunta, ¿y si estaban equivocados? El efecto fue inmediato y devastador. Los encapuchados comenzaron a tambalearse, llevándose las manos a las cabezas como si un dolor insoportable los atravesara. Eduardo gritó y cayó de rodillas, su conexión con la conciencia colectiva amplificando el efecto de la duda que Lucía había sembrado. «Ahora», gritó Lucía, tomando la mano de Mateo y corriendo hacia uno de los túneles laterales que ahora sabía que los llevaría directamente a la superficie. Corrieron por pasillos que parecían estrecharse y expandirse según los caprichos de una arquitectura que desafiaba las leyes de la física normal. Las antorchas se encendían automáticamente a su paso y se apagaban tras ellos, como si todo el sistema de cuevas estuviera vivo y reaccionara a su presencia. «¿Cómo sabías por dónde ir?», jadeó Mateo mientras corrían. «Toqué uno de sus manuscritos», explicó Lucía, «y de alguna manera descargué información directamente en mi cerebro. Es como si todo el conocimiento acumulado por la hermandad durante siglos estuviera ahora en mi cabeza». ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Probablemente ambas cosas. Llegaron a la superficie justo cuando el amanecer comenzaba a iluminar las montañas. El aire fresco nunca había sabido tan dulce, y la luz del sol nunca había parecido tan hermosa. Pero cuando se volvieron para mirar hacia la entrada de las cuevas, vieron que había desaparecido completamente. El lugar donde habían entrado ahora era solo una pared sólida de roca, como si la abertura nunca hubiera existido. «¿Qué coño acaba de pasar?», preguntó Mateo, revisando su cámara para asegurarse de que había grabado todo. «Creo que la hermandad tiene mecanismos de protección que sellan las cuevas si son descubiertas por extraños», respondió Lucía, aunque su voz sonaba extraña incluso para ella misma. «Pero el conocimiento que obtuve, eso no pueden borrarlo». El viaje de regreso a Madrid fue tenso y silencioso. Ambos sabían que habían experimentado algo que cambiaría sus vidas para siempre, pero ninguno sabía exactamente cómo procesar lo que habían visto. Mateo revisaba obsesivamente las grabaciones en su cámara, como si necesitara confirmar constantemente que todo había sido real. «Lucía», dijo finalmente cuando ya se acercaban a la ciudad, «¿qué vamos a hacer con esto? ¿A quién se lo contamos?» «No lo sé», admitió ella. «¿Quién nos creería? Y aunque nos creyeran, realmente queremos que este conocimiento se haga público». «¿Qué quieres decir?» «Piénsalo. Hemos descubierto que la inmortalidad es posible, que existe una forma real de vencer a la muerte. Pero el precio es el asesinato ritual de personas inocentes. Si esta información se hace pública, ¿cuántos psicópatas intentarán replicar el proceso?
¿Cuántas personas morirán en experimentos caseros tratando de convertirse en inmortales? Mateo se quedó callado durante varios kilómetros. Entonces, ¿qué sugieres? Necesito tiempo para procesar todo lo que ahora sé. El conocimiento que obtuve de la biblioteca es abrumador. Es como tener los recuerdos de cientos de personas diferentes mezclándose en mi cabeza. ¿Estás bien? ¿Te sientes diferente? Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. Se sentía diferente, pero no necesariamente de forma negativa. Era como si su capacidad intelectual se hubiera expandido exponencialmente, como si pudiera comprender conexiones y patrones que antes le habrían llevado años de estudio descifrar. Me siento como si hubiera accedido a una biblioteca que contiene todo el conocimiento oculto de la humanidad, dijo finalmente. Es emocionante y terrificante al mismo tiempo. De vuelta en Madrid, Lucía se encerró en su apartamento durante días, escribiendo furiosamente todo lo que recordaba, tratando de documentar el conocimiento que había absorbido antes de que se desvaneciera. Pero se dio cuenta de que no se desvanecía. Al contrario, parecía crecer y expandirse, revelando conexiones que no había notado inicialmente. Mateo la visitaba diariamente, preocupado por su estado mental. La encontraba rodeada de libros y papeles, escribiendo en múltiples idiomas, algunos de los cuales estaba seguro de que ella no había conocido antes de su experiencia en las cuevas. Lucía, tienes que comer algo, le decía, trayendo comida que ella apenas tocaba. No tengo hambre, respondía ella sin levantar la vista de sus escritos. Estoy empezando a comprender cómo funciona realmente el proceso. La transferencia de energía vital no es solo física, también es intelectual. Cada persona que sacrifican agrega su conocimiento y experiencia a la conciencia colectiva de la hermandad. Eso suena tentador, terminó Lucía, finalmente mirándolo. Lo es. Imagínate tener acceso directo a todo el conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de milenios. Imagínate poder resolver cualquier misterio arqueológico, descifrar cualquier texto antiguo, comprender cualquier civilización perdida. Pero el precio es monstruoso. Lo sé, pero ahora comprendo por qué Carlos lo hizo. No fue por cobardía o ambición personal. Fue porque vio lo que yo estoy viendo ahora, la posibilidad de preservar el conocimiento humano de una forma que trasciende la muerte individual. Mateo se sentó frente a ella, estudiando su rostro cuidadosamente. ¿Estás considerando unirte a ellos? La pregunta quedó suspendida en el aire durante varios minutos. Lucía continuó escribiendo, pero Mateo podía ver que su mente trabajaba en múltiples niveles, evaluando posibilidades que él no podía ni imaginar. No de la forma tradicional, dijo finalmente. Pero creo que hay una manera de utilizar lo que he aprendido sin convertirme en lo que ellos son. ¿Qué quieres decir? La hermandad funciona como una mente colectiva, pero es una mente colectiva cerrada. Solo comparten conocimiento entre ellos mismos, y solo admiten nuevos miembros a través del ritual de sacrificio. Pero yo he accedido a su red sin pasar por el ritual completo. Eso significa que puedo actuar como un virus beneficioso en su sistema. No me gusta hacia dónde va esto. Puedo usar mi conexión con su conciencia colectiva para influir en sus decisiones, para guiarlos gradualmente hacia formas menos destructivas de preservar el conocimiento. En lugar de destruir la hermandad, puedo transformarla desde dentro. ¿Y si te transforma a ti en lugar de al revés? Era una pregunta válida, y Lucía no tenía una respuesta definitiva. Podía sentir la influencia de la conciencia colectiva de la hermandad en su mente, susurrándole constantemente sobre las ventajas de la inmortalidad, sobre la importancia de preservar el conocimiento sin importar el costo. Tendrás que vigilarme, dijo finalmente. Si comienzo a cambiar de formas que consideres peligrosas, tendrás que detenerme. ¿Cómo se supone que voy a detener a alguien que tiene acceso al conocimiento colectivo de una secta inmortal? No lo sé. Esperemos que no sea necesario. Los meses siguientes fueron una extraña mezcla de investigación académica normal y comunicación telepática clandestina con una hermandad de inmortales. Lucía continuó con su trabajo oficial en la universidad, pero ahora tenía acceso a información que la convertía en la arqueóloga más perspicaz de su generación.
Podía predecir la ubicación de sitios arqueológicos con precisión sobrenatural, descifrar textos antiguos que habían desafiado a los eruditos durante siglos, y hacer conexiones entre civilizaciones que oficialmente nunca habían tenido contacto. Al mismo tiempo, utilizaba su conexión con la hermandad para introducir gradualmente ideas sobre formas alternativas de preservar el conocimiento. En lugar de sacrificar personas, sugería métodos de documentación más avanzados. En lugar de mantener el conocimiento secreto, proponía formas de compartirlo que no revelaran completamente la existencia de la hermandad. Algunos miembros de la hermandad eran receptivos a estas ideas. Otros las rechazaban completamente. Pero Lucía podía sentir que estaba teniendo un efecto, que la conciencia colectiva de la organización estaba comenzando a cambiar lentamente. Fue durante este periodo que recibió una visita inesperada. Carlos apareció en su puerta una noche lluviosa de octubre, exactamente como lo recordaba, pero con esos ojos brillantes y antinaturales que ahora reconocía como la marca de los inmortales. «Hola, hermana», dijo, como si hubieran hablado la semana anterior en lugar de no haberse visto durante 5 años. Lucía lo miró durante largos minutos sin decir nada. Parte de ella había esperado este momento desde que leyó su nombre en los registros de la hermandad, pero otra parte había esperado que de alguna manera no fuera real. «¿Vas a invitarme a pasar?», preguntó Carlos con esa sonrisa que ella recordaba de la infancia. «¿Sigues siendo mi hermano o eres algo más?», preguntó ella en lugar de responder. «Soy las dos cosas. Soy Carlos, con todos los recuerdos y emociones que tengo sobre ti y sobre nuestra familia. Pero también soy parte de algo más grande, algo que trasciende las limitaciones de la experiencia individual». Lucía se apartó para dejarlo entrar. Carlos se movía con esa fluidez característica que había observado en todos los miembros de la hermandad, como si cada movimiento fuera calculado para la máxima eficiencia. «¿Has venido a reclutarme oficialmente?», preguntó Lucía. «He venido a explicarte por qué tomé la decisión que tomé, y a advertirte sobre los riesgos de lo que estás intentando hacer». Se sentaron en la sala de estar de Lucía, Carlos en el sofá donde había pasado incontables horas durante sus visitas cuando ambos eran estudiantes universitarios. Pero ahora había algo diferente en él, una calidad atemporal que lo hacía parecer tanto muy joven como increíblemente antiguo. «La persona que sacrificaron por tu transformación», comenzó Lucía, «¿la conocías?». «Se llamaba Elena», respondió Carlos sin evasivas. Era una estudiante de doctorado en antropología que había pasado años investigando rituales de sacrificio en diferentes culturas. Cuando la hermandad se acercó a ella, no solo aceptó voluntariamente, sino que insistió en que su conocimiento fuera transferido junto con su energía vital. «Está viva en ti de alguna manera. Sus recuerdos, su conocimiento, sus pasiones intelectuales, todo eso forma parte de quien soy ahora. En cierto sentido, Elena continúa existiendo y continúa investigando a través de mí». «Eso no la trajo de vuelta a la vida». «No», admitió Carlos. «Pero le dio una forma de inmortalidad que ella valoraba más que la supervivencia física individual». Elena sabía que su investigación moriría con ella si seguía el curso normal de la vida académica. Al convertirse en parte de la hermandad, se aseguró de que su trabajo continuara durante siglos. Lucía estudió el rostro de su hermano, buscando signos del Carlos que había conocido durante 30 años. Los encontró, pero mezclados con algo más, una profundidad de experiencia que no correspondía a sus 36 años de vida. «¿Te arrepientes?», preguntó. «¿De qué? ¿De obtener la inmortalidad? ¿De tener acceso a todo el conocimiento acumulado por la hermandad durante milenios? ¿De poder continuar investigando y aprendiendo durante siglos venideros? ¿De participar en el asesinato de una persona inocente?». Carlos se quedó callado durante largos minutos. Elena no era inocente en el sentido que tú implicas. Era completamente consciente de lo que estaba haciendo y por qué. Tomó una decisión informada sobre cómo quería que terminara su vida. «Eso no responde a mi pregunta». «Me arrepiento de que fuera necesario», dijo finalmente. «Pero no me arrepiento de haber hecho lo necesario para preservar el conocimiento que ambos habíamos dedicado nuestras vidas a descubrir». «¿Y si hubiera otra forma? Una forma que no requiriera sacrificio humano». ¿Te refieres a lo que estás intentando hacer? Cambiar la hermandad desde dentro. Lucía asintió. «Es peligroso, Lucía. Más peligroso de lo que comprendes.
La conciencia colectiva de la hermandad es como un océano. Puedes pensar que estás influyendo en él, pero en realidad te está ahogando gradualmente. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento que estuvieras completamente segura de que era tuyo y no influenciado por la hermandad? La pregunta golpeó a Lucía como un martillo. Se dio cuenta de que durante meses había estado asumiendo que sus ideas sobre transformar la hermandad eran completamente suyas, pero ahora, examinándolas cuidadosamente, podía ver elementos que claramente provenían de la influencia externa. Exactly, dijo Carlos, notando su expresión. La hermandad no te está reclutando de la forma tradicional, pero te está reclutando de todas formas. Cada día que permaneces conectada a su conciencia colectiva, más parte de ti se convierte en parte de ellos. Entonces, ¿qué sugieres? Que corte completamente la conexión. Sugiero que tomes una decisión consciente. O te unes completamente a la hermandad y aceptas las responsabilidades que eso conlleva, o cortas la conexión completamente y regresas a tu vida normal. ¿Y si existe una tercera opción? Carlos sonrió, y por un momento fue exactamente el hermano mayor que había conocido durante toda su vida. Siempre fuiste demasiado terca para aceptar opciones simples. Cuéntame sobre Eduardo, dijo Lucía, cambiando de tema abruptamente. Eduardo ha sido reclutador para la hermandad durante casi 40 años, explicó Carlos. Su papel es identificar individuos con el potencial y la obsesión necesarios para convertirse en miembros exitosos. Te ha estado observando desde que eras estudiante de licenciatura. Todo ha sido una mentira. No todo. Eduardo genuinamente cree en la importancia de preservar el conocimiento histórico, y genuinamente se preocupa por ti como persona. Pero también cree que la hermandad ofrece la única forma real de lograr esos objetivos. ¿Dónde está ahora? Recuperándose. Lo que hiciste en la biblioteca, introducir duda en la conciencia colectiva, fue traumático para todos nosotros. Algunos miembros de la hermandad tardaron semanas en recuperarse completamente. Pero sobrevivieron. Sobrevivimos. Y algunos de nosotros comenzamos a cuestionar cosas que habíamos dado por sentado durante siglos. Lucía se inclinó hacia adelante en su silla. Entonces funcionó. Mi plan de cambiar la hermandad desde dentro. Hasta cierto punto. Pero también activó defensas que no sabías que existían. La hermandad ha sobrevivido durante milenios porque tiene mecanismos para protegerse contra exactamente el tipo de influencia que estás ejerciendo. ¿Qué tipo de mecanismos? Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle oscura. Están considerando eliminarte antes de que causes más disrupciones. O, alternativamente, forzar tu transformación completa independientemente de si consientes o no. Pueden hacer eso. Técnicamente, sí. Sería más difícil sin tu cooperación voluntaria, y el resultado sería menos exitoso, pero es posible. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cuánto tiempo tengo? Pocas semanas, tal vez un mes. Depende de qué tan rápido se recuperen completamente de los efectos de tu ataque psíquico. ¿Y tú? Estás aquí para convencerme de que me una voluntariamente. Carlos se volvió hacia ella, y su expresión era más seria de lo que ella lo había visto jamás. Estoy aquí para darte la oportunidad de tomar tu propia decisión antes de que esa opción te sea quitada. ¿Qué me recomiendas? Como tu hermano, te recomiendo que huyas. Desaparece, cambia de identidad, comienza una nueva vida en algún lugar donde la hermandad no pueda encontrarte. Y como miembro de la hermandad. Como miembro de la hermandad, te recomiendo que aceptes la transformación. El conocimiento que podrías preservar y expandir durante siglos de existencia inmortal vale más que cualquier consideración personal. Lucía se quedó en silencio durante largos minutos, considerando sus opciones. Finalmente, miró a Carlos directamente a los ojos. Hay una cuarta opción, dijo. ¿Cuál? Puedo hacer público todo lo que sé. Escribir un libro, dar conferencias, publicar las grabaciones de Mateo. Hacer que la existencia de la hermandad sea conocimiento público. Carlos palideció visiblemente. Eso sería suicida. Y no solo para ti, sino para Mateo y para cualquier otra persona que tenga conocimiento directo de la hermandad. Pero los detendría. Los obligaría a cambiar sus métodos, sí,
pero también desataría fuerzas que no puedes controlar. ¿Realmente quieres que gobiernos y organizaciones militares tengan acceso a la tecnología de transferencia de energía vital? Era una pregunta válida, y Lucía no tenía una respuesta fácil. Hacer público el conocimiento sobre la hermandad podría detener sus sacrificios rituales, pero también podría resultar en experimentos gubernamentales que serían igualmente atroces. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta?, preguntó. No hay una respuesta correcta, admitió Carlos. Hay solo opciones, cada una con sus propias consecuencias. Pasaron el resto de la noche hablando sobre recuerdos de la infancia, sobre sus padres, sobre la investigación que habían compartido antes de que Carlos desapareciera. Fue como tener de vuelta a su hermano durante unas pocas horas, antes de que las realidades de la situación volvieran a imponerse. Al amanecer, Carlos se preparó para irse. «¿Volveré a verte?», preguntó Lucía. «Depende de qué decisión tomes», respondió él. «Si decides unirte a la hermandad, me verás durante siglos. Si decides huir, probablemente nunca más. Si decides hacer público nuestro secreto». «¿Qué?». «Entonces nos veremos una última vez, muy pronto». Después de que Carlos se fuera, Lucía se sentó en su sala de estar, rodeada de meses de investigación y documentación, tratando de decidir qué hacer. Podía sentir la influencia de la conciencia colectiva de la hermandad en su mente, pero ahora era más consciente de ella, más capaz de distinguir entre sus propios pensamientos y las sugerencias externas. Mateo llegó a media mañana, como había hecho todos los días durante meses. «Te ves terrible», fue lo primero que dijo. «Carlos vino a visitarme anoche». Mateo se quedó inmóvil en la puerta. «Tu hermano muerto, Carlos». «Mi hermano inmortal, Carlos», lo corrigió Lucía. «Y me dio un ultimátum. Unirme a la hermandad, huir o enfrentar las consecuencias de hacer público lo que sabemos». «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé. Cada opción parece llevar a más muerte y sufrimiento». Mateo se sentó frente a ella, estudiando su rostro cuidadosamente. «¿Sigues siendo tú, Lucía? ¿O ya eres parte de ellos?». «Esa es exactamente la pregunta que no puedo responder objetivamente», admitió ella. «Si ya soy parte de ellos, entonces no puedo confiar en mi propio juicio sobre si soy parte de ellos». «Entonces confía en el mío», dijo Mateo. «Y mi juicio es que sigue siendo fundamentalmente la misma persona que conocí hace 5 años, pero con acceso a información que ningún humano debería tener». «¿Y qué sugieres que haga con esa información?». Mateo fue hasta su mochila y sacó un dispositivo de almacenamiento digital. «He estado editando las grabaciones de las cuevas», dijo. «Todo está aquí. El ritual completo, las confesiones de Eduardo, la biblioteca secreta, tu hermano, todo. ¿Qué planeas hacer con eso?». «Nada, a menos que tú me lo pidas. Pero si decides hacer público este conocimiento, tenemos la documentación completa para respaldarlo». Lucía tomó el dispositivo entre sus manos, consciente de que contenía evidencia que podría cambiar la comprensión de la humanidad sobre la vida, la muerte y la supervivencia de la conciencia. También era consciente de que publicar esa evidencia probablemente resultaría en su muerte y la de Mateo. «¿Estás dispuesto a morir por esto?», preguntó. «Estoy dispuesto a vivir por esto», respondió Mateo. «La pregunta es si tú estás dispuesta a vivir con las consecuencias de mantenerlo en secreto». Era la pregunta central, y Lucía sabía que no tenía mucho tiempo para responderla. Podía sentir que la influencia de la hermandad en su mente se intensificaba cada día, y sabía que pronto llegaría el punto en que ya no sería capaz de resistirse a ella. Tomó su decisión. «Vamos a hacer algo que ninguna de las opciones que Carlos me ofreció», dijo. «Vamos a transformar públicamente la hermandad sin revelar completamente sus secretos». «¿Cómo?». «Vamos a crear una nueva organización, una que preserve y comparta conocimiento sin requerir sacrificio humano. Y vamos a usar mi conexión con la conciencia colectiva de la hermandad para convencer a algunos de sus miembros de que se unan a nosotros». «¿Crees que funcionará?». «No lo sé. Pero es la única opción que veo que no resulta en más muerte innecesaria». Pasaron las siguientes semanas estableciendo los fundamentos de lo que llamaron el Proyecto de Preservación del Conocimiento. Oficialmente, era una fundación dedicada a documentar y preservar tradiciones culturales en peligro de extinción. Extraoficialmente,
Era un intento de crear una alternativa a la hermandad que pudiera atraer a miembros desilusionados con los métodos tradicionales. Lucía utilizó su conexión telepática con la hermandad para identificar miembros que habían expresado dudas sobre la necesidad del sacrificio humano. Algunos de ellos eran relativamente nuevos en la organización, transformados durante las últimas décadas y aún luchando con las implicaciones morales de su inmortalidad. Otros eran antiguos, con siglos de experiencia que los había llevado a cuestionar si el precio de la inmortalidad era realmente justificable. El primer recluta fue una mujer llamada Isabella, transformada en 1987 y que había pasado décadas tratando de encontrar formas alternativas de preservar el conocimiento sin requerir sacrificio. A través de la conexión telepática, Lucía le presentó la idea del proyecto de preservación del conocimiento. La respuesta de Isabella fue inmediata y entusiasta. Se reunieron en secreto en una biblioteca pública en Barcelona, donde Isabella explicó que no era la única miembro de la hermandad que había estado buscando alternativas. Existe un grupo de nosotros, explicó Isabella, que hemos estado discutiendo en privado la posibilidad de separarnos de la hermandad tradicional. El problema es que la conciencia colectiva hace que sea extremadamente difícil mantener secretos de los otros miembros. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó Lucía. Años de práctica mental. Algunos de nosotros hemos aprendido a crear compartimientos en nuestras mentes, áreas que podemos mantener separadas de la conciencia colectiva. ¿Cuántos sois? 14, en total, suficientes para formar el núcleo de una organización alternativa, pero no tantos como para representar una amenaza real al poder de la hermandad tradicional. El plan que desarrollaron era elegantemente simple. Los 14 miembros desilusionados de la hermandad se separarían gradualmente de la conciencia colectiva, estableciendo una nueva red que funcionaría según principios diferentes. En lugar de requerir sacrificio humano para la inmortalidad, buscarían formas de preservar el conocimiento y extender la vida humana que no involucraran asesinato. ¿Es posible?, preguntó Mateo durante una de sus reuniones de planificación. ¿Realmente existe una forma de lograr la inmortalidad sin matar a nadie? No lo sabemos, admitió Lucía. Pero ahora tenemos acceso a siglos de investigación sobre el tema. Si existe una alternativa, podemos encontrarla. El proceso de separación de la hermandad tradicional.